Aquí estamos otra vez con las entrevistas en este foro chat sector forestal venezolano. Hoy estamos con nuestro invitado colega Carlos Enrique Guillén Valero, oriundo de Lagunillas, Estado Mérida, y nos regala este tiempo para compartir con todos nosotros en esta hermosa ventana que es estas entrevistas, para dar a conocer la carrera y todos los que han hecho carrera en esta hermosa profesión. Entonces, te dejo la pantalla, Carlos, para que nos cuentes un poco qué te motivó a estudiar, tus experiencias. Y esta ventana es toda tuya. Cuéntanos, Carlos. Muchas gracias por haber sido elegido por los administradores del grupo y a ti por recordarme estos bellos momentos de nuestra carrera de ingeniería forestal, ¿no? Igualmente, Carlos. Bien, yo desde muy temprano de mis años de adolescencia, pues me incliné bastante por los usos de la tierra, ¿no? Directa, sobre todo lo que es la agricultura. Lo digo porque pertenecí a los huertos escolares del instituto donde estudié primaria, ¿no? Y bueno, seguí en secundaria perteneciendo a un centro de ciencias que tenían todas las unidades educativas para ese entonces, ¿no? Que fue el Centro de Ciencias Pedro Pedro Durán, Durán. el profesor Pedro Durán, sí que fue profesor titular de la ULA y fue el creador de los centros de ciencia en el país, ¿no? Bueno, en las actividades que teníamos en los centros de ciencia, dábamos charlas a los alumnos de primaria y resolvíamos algunos problemas. En eso se nos ocurrió de que la laguna, nosotros tenemos una hermosa laguna de Urao, salobre en nuestro pueblo, que está dentro del pueblo, ¿no? De Lagunilla. Y entonces en el proceso de deterioro, pues yo pertenecía a un comité, el Comité Juvenil José Félix Rivas, y se nos ocurrió solicitarle a Imparque que hiciera, qué se podía hacer para conservarlo, ¿no? Para proteger esa belleza escénica. Y Claro. entonces bajaron a Lagunillas el profesor Jaime Grimaldo, un colega, e Ignacio Rubio. Ellos eran los directivos de Imparque para la época. Ujú. Entonces nos pusieron trabajo, ¿no? En eso de que teníamos que recopilar cierta información que le era de utilidad para ellos poder elaborar el informe favorable, ¿no? Ya. Y resultó que el más acorde era Monumento Natural, del cual hubo mucha discusión entre colegas y siempre ha habido en la facultad discusión que no, que ese no es la figura jurídica que le corresponde, en fin. Pero bueno, es Opiniones. monumento natural desde 1979. Lo lamentable es que nunca se le elaboró, por ejemplo, el plan de ordenamiento o reglamento de uso, que cuando yo me gradué todavía no existía ese decreto, el 276, que está escrito a la ley orgánica de ordenación del territorio, y entonces por eso yo le dediqué, por cierto, mi trabajo de grado a un plan Sí. maestro, plan rector, ¿no? Del Monumento Natural Laguna Urao. Por lo que indica que ha habido siempre una gran querencia, ¿no? Por mi pueblo y Claro. por ese gran ícono natural. Sí, además es tu tierra de Eso, donde uno eso nace. quizás fue lo que más me inclinó. Yo conversaba mucho con el ingeniero, colega, que en paz descanse, Ignacio Rubio, perdón, bueno, Gerardo. con ambos, pero más con ay, disculpe, Gerardo. no, no, con Jaime Grimaldo e con Ignacio Jaime Rubio. Grimaldo, con Jaime Grimaldo. Yo conversaba mucho y él siempre, pues era un gran docente, me explicaba en qué consistía la ingeniería forestal. Y eso, pues, me motivó bastante para que me inscribiera. Aunque iniciar en ingeniería forestal me costó, porque no encontraba cupo allí. Y bueno, por fin estuve Te tocaba, Carlos. Las así es. Y puertas se abren. felizmente me gradué, ¿no? Sí, Con muchas satisfacciones. sí, esa pasión te llevó a que se te abrieran las puertas para que estudiaras ingeniería Sí. forestal y dejaras y estás dejando
una hermosa experiencia. Cuéntame cómo fue tu trayectoria en la universidad, algunas anécdotas que recuerdes con tus compañeros, profesores. Pues sí, tuve la gran dicha de tener quizás de los mejores académicos que hubo en la Facultad de Ciencias Sí, Forestales señor. o en la Escuela de Ingeniería Forestal. Eh, Tuve experiencias muy bien marcadas, al igual que compañeros de estudio, ¿no? Que marcaron pauta y que en este caso, pues, nos estimularon a que les siguiéramos, como por ejemplo un paisano y amigo como Gerardo Serpa, que fue muy buen estudiante, ¿no? Al igual que Rodolfo. Y bueno, también estuve otros amigos como Leonardo Paroski, un boliviano, él, Jaime Escobari, Sí, de, me acuerdo. de Jaime Escobari, sí. Y bueno, en fin, bueno, tú misma que tuvimos algo de amistad por allí. Algunas Eh, materias en común. Sí, bueno, tuve vecinas, por ejemplo, como Sara Jiménez, Sí. Mari Mejía, Mari Mejía, que está en Ciudad Mari Mejía, Bolívar. sí, que estuvieron por allá en Ciudad Bolívar. Y bueno, también la oportunidad por allí vivían detrás de mi casa, yo viví en la Hollada de Milla, detrás de la Facultad de Humanidades y Educación, que también quedaba allí Economía. Y pues por allí vivían muchos ingenieros forestales, muchos, perdón, estudiantes de ingeniería forestal, de Ya. Trujillo y de Los Llanos, ¿no? Por ejemplo, Frei Torrealba, Luis Rondón. Rondón, sí, estudiamos, por ahí estudiamos. Entonces, pues para estudiar o para conversar acerca de las materias, pues no faltaban. Sí, señor. Había en abundancia para seleccionar, ¿no? Y Sí. bueno, tuve también la dicha de estudiar con César Guerra, Rudulfo, en unas dos oportunidades, ¿no? Eutimio González Eutimio también. González también con Gerardo Hidacio Serpa. Habían Sí. unos militares con quien siempre tuve la oportunidad, que era Uribe Patiño Arnoldo, ¿no? Y también Melvin Ven, Gallardo, que Gallardo. eran mayores de la Guardia, y me invitaban a estudiar porque bajábamos a las fuerzas armadas policiales del Estado Media, que ellos tenían que ¿cómo es? Presentarse allí porque el comandante creo que el de mayor nivel jerárquico de ellos y tenía que presentarse, ¿no? Ya. Regulo Ramón Andrade era su nombre, que llegó a ser general. Hicimos buena amistad. Y entonces ellos bajaban y ahí estudiábamos. Tanto Exacto. fue que yo llegué hasta trabajar para la FAPEN, las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Mérida. Allí me encontré con Edgar Paredes, un colega que también trabajaba, dándole clases a los oficiales. Sí. Y Ya. entonces me nombraron como interlocutor entre la ULA y directamente la Facultad de Ciencias Forestales y la FAPEN. Y allí me estuve unos 2 años Está bien. trabajando. Experiencia y Sí, llevando los conocimientos y así es. aportando y También, sumando. sí, también tuve recuerdos muy placenteros con, por ejemplo, en las prácticas de campo, que eran muy, Únicas. sí, eso es cierto. Pues en Mérida, perdón, en Barinas, en el estado de Barinas, en el IREL, En aquí en nivel. Caparo, con el profesor Rodríguez Poveda, ecología vegetal, ¿no? Allí él formaba equipos de trabajo. Por ejemplo, tuve el gran placer de trabajar con Ibe Cabello, Miriam Ramírez, perdón, y que le decíamos don Chico, que era Francisco Maldonado, no sé si lo recuerda, era Posiblemente, Trujillo, posiblemente. sí. Y bueno, hicimos tanta buena amistad, por ejemplo, con Francisco, que a diario nos escribimos, ¿no? Ya, qué bueno. Siempre tenemos una muy buena comunicación. Eso es lo bonito, mantener contacto. Entonces, te graduaste en el año 84, ¿no? En En el ochenta y marzo. cuatro sí, así es.
Sí, yo Y desde el 2003 había ya terminado escolaridad, pero tuve ciertas dificultades, presenté, me mandaron a corregir. Yo recuerdo que debe ser la pasión que tenía uno por esa laguna que creo que retiré la parte técnica y involucré mucho la parte emocional, ¿no? sí, bueno, es que uno se emociona. Sí, me mandaron a corregirla y me estuve allí unos meses. Y bueno, entonces hasta por fin eh, salí para marzo del 84. Sí, tienes, cuéntame, también tienes unas especializaciones, un magíster, cuéntame después qué has ido sumando en esa Bueno, experiencia. yo me graduó de ingeniero forestal y hice muchos cursos, ¿no? Y siempre estuve muy pendiente de adquirir conocimiento en materia ambiental forestal. Entonces, constituimos un colega y yo una consultora ambiental. Entonces, ese entusiasmo de ser emprendedor, de ser empresario, Claro, pues me apasionó y hice una especialización en gerencia empresarial. ya, Luego que la culminé, pues la misma universidad dio la posibilidad de graduarnos de magíster, ¿no? De hacer una maestría en administración de empresas a fines de continuar estudiando, ¿no? Porque, bueno, quería seguir estudiando. Me claro, apasiona claro, estudiar. más suma, más damos. Así es, así es. En esa onda, pues también hice la maestría, ¿no? Y Ya, fue acá en el Zulia, en la Universidad Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta. Sí, Ujú. señor, yo me acuerdo Así cuando es. me fui ya estaban abriendo la universidad. Bueno, y luego pues hubo la posibilidad de que diera clase, o sea, me llamaron a concursar, pero me faltaba la parte de capacitación docente Claro. y tuve que hacer el diplomado en esa materia. Bueno, excelente, excelente, porque así, dar clases, ser maestro, ser profesor es un gran regalo. Compartir nuestros Y conocimientos. sobre todo, Luisa, cuando uno ya tiene experiencia, ¿no? Eso Claro, ya teníamos casi unos 30 años de graduado, 20 y tantos, y entonces eso, pues quizás el conocimiento que uno tiene del pregrado, más la experiencia adquirida en el campo, más esos posgrados, pues le da un poco más de base para claro. hablarle algo más a los muchachos en las aulas Así de es, clase, así ¿no? es. Uno no termina de prepararse. Uno tiene un título, después la vida te va enseñando y te va llevando a qué prepararte para seguir dando. ¿Sí? Así Eso es es. lo bonito. Y nunca terminamos de estudiar, porque me imagino que todavía estás estudiando, estamos estudiando. Sí, sí. Y por aquí sé que me has contado que participaste como fundador de la Sociedad Conservacionista de Mérida, SOCOME. Ah, sí, sí, eso fue una ONG que creó el profesor Pedro José Salinas y bueno, nos invitó a un grupo a formar parte y iniciamos haciendo unos cursos que me pareció excelente, íbamos a las comunidades e interactuábamos con ellos, incluso me involucré en varias campañas de reforestación y eso pues me hizo sentir muy a gusto, ¿no? Sí. Claro, claro, porque de ahí de repente salen Tuve una algunos gran, ingenieros. sí, tuve una gran dicha siendo estudiante e iniciando prácticamente a estudiar ingeniería forestal. En el 78 se convoca a todos los paisanos, los lagunillenses, a un reencuentro. Y nunca apareció el secretario, entonces, bueno, me nombraron a mí porque era el que llevaba todo en un librito, en una libretica. Entonces me dijeron, Organizado. bueno, pero este es el hombre, pero yo era muy muchacho todavía, ¿no? Aunque antes había sido yo el presidente de las juntas conservacionistas, aquella que creó la ley orgánica del ambiente, ¿no? No recuerdo el artículo, pero por allá estuvo un colega en mi pueblo, Olivo Martínez, yo todavía no era ni bachiller, creando esas juntas. Y yo fui el primero, ¿no? Entonces quizás a raíz de esa experiencia, pues me involucran a ser el secretario de la Junta Pro Reencuentro de Lagunilla. Imagínate en el 78, ¿no? Imagínate, no hace nada. Sí, y bueno, pues yo
luego se crea una fundación, se llama Funda Sucre, en Lagunilla. Entonces me exigen que recopile una serie de información, ¿no? En relación a la problemática ambiental y las soluciones que podían plantearse. Y se hace ese informe. Luego lo leen y don Kiko Izarra o Francisco Izarra, que era el secretario, el administrador de la BONAC, tenía muy buen contacto con la directiva de la revista Forestal Venezolana. Y yo Sí. tenía dos trabajos que había presentado tanto a la Junta Pro Reencuentro como a la, digamos, a la Junta nueva de Fundasucre, la que sustituyó a la Junta Pro Reencuentro. Y tenía esos dos trabajos y don Kiko dice que eso no había que desperdiciarlo, que por qué no Claro. se los enviamos a ellos. Y mira, ¿cuál es mi sorpresa? Yo dije, bueno, al menos la mitad de uno que publique es mucho, y publicaron los dos, ¿no? Entonces eso me emocionó mucho. Quizás esa fue una de las más grandes satisfacciones mías, porque me echaban broma los muchachos. No será otro Carlos Guillén, ¿no? Y, sí. Sí, sé que tienes varias publicaciones en la revista de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales. Sí, la número Este, cuatro, así es. sí, unas cuantas, y eso es bonito. Después más adelante nos cuentas. Entonces, Carlos, cuéntanos de tu experiencia ahorita profesional. Ya has ido más o menos dándonos un panorama. Sé que tienes una experiencia muy rica, una vida llena de verdad de muchos logros, de mucha experiencia, como todos los colegas. Comparte entonces con nosotros esos pedacitos de tu experiencia profesional, Sí, con mucho gusto. las áreas, para que vean también los futuros ingenieros que hay un campo grande en esta profesión. Así es, así es. Bueno, recién graduado me costó porque el anterior presidente, Luis Herrera Campi, había congelado todos los cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo me gradué y no encontraba en ningún sitio. Pero yo acudía a donde trabajaban allí en Maracaibo, varios colegas, entre esos Franklin Prada, por ejemplo, y estaba Gerardo Serpa, y habían varios otros, ¿no? Estaba José Maximiliano Méndez Dávila, que le decían Cocorote allá en, no sé si recuerda. No, Y bueno, así había, coporote. ajá, Pedro Guillén, habían varios allí en la zona 5, era zona 5 del Ministerio del Ambiente, Ujú. allí en Maracaibo. Entonces, y estaba Castillo Estrella, era el director, un colega que venía del MAC, Ok. ¿no? Y que después, sí, venía del MAC. Bueno, entonces yo aprendí allí varias cosas y las plasmé en un documento. Y cuál es mi sorpresa, que cierto día me invitan a que vaya a unas jornadas que habían en la facultad. Se llamaban Jornadas de Empleo del Ingeniero Forestal. Entonces, bueno, yo llevé la antítesis de eso, ¿no? Que era cómo con la actividad privada, con el libre ejercicio de la profesión, nosotros encontrar trabajo, ¿no? Y tener Claro. las posibilidades, las oportunidades. Pues el trabajo fue muy, digamos, como muy bien visto y fue bienvenido y se promovió, y más o menos era el perfil de lo que yo consideraba que era un ingeniero forestal y las oportunidades que tenía en el campo de la actividad privada. Que por cierto, ¿no? Yo siempre he pensado que a uno deberían darle las pautas. Yo creo que son muy pocos los profesionales, hasta en el mundo, que se les da esa oportunidad, que ellos pudieran trabajar por su cuenta, ¿no? Cuando se gradúen. Los que más preparan quizás son los abogados y de alguna manera también los médicos, ¿no? Que son muy prácticos y funcionales. Sí. Pero nosotros muy poco nos damos esas o nos dan esas pautas. Y considero que bueno, así yo trabajé 30 años prácticamente, en la actividad privada, ¿no? Por supuesto, luego fui empresario, Sí. creando una consultora ambiental, y allí estuve, ¿no? Estuve unos Sí, 30 años. muchos 30, colegas se dedicaron a eso, a ser consultores sí. ambientales, porque después empezaron los estudios de impacto ambiental para hacer proyectos, o sea, entonces los forestales se han ido involucrando también
en esos proyectos. Sí, no, y no crea que no es solo estudio de impacto ambiental, son incluso algunas otras más sencillas, ¿no? Elaboración de documentos más sencillos. Incluso Claro, hasta, yo recuerdo que hay colegas que trabajan hasta en el área de la topografía, ¿no? Por ejemplo. claro, es que nuestra área es Eso, campa sí, en la materia de fotogrametría, o sea, que el campo es grande. sí, Este, así es. Y en eh, la docencia, en el mundo docente también, yo conozco bastantes forestales que están allí. En la parte de guardería ambiental, conjuntamente se claro. asimilan en la Guardia Nacional. Por ejemplo, yo estuve allí con la posibilidad de ser asimilado, que bueno, este, pero es bastante el campo, es muy amplio el campo de la ingeniería forestal, ¿no? Sí, Entonces, bueno, fue mi aporte y yo he querido siempre promover ese trabajo. Se publicó en un periódico por acá y siempre lo estoy enviando a los colegas jóvenes para que vean allí la posibilidad, ¿no? De que, bueno, si no encuentran trabajos en la administración pública o en el sector privado, pues encuentren, ábranse campo por su cuenta, ¿no? claro, claro. Es que el campo es grande. Además, nosotros somos ingenieros y el ingeniero tiene el ingenio y uno se la ingenia Sí, para trabajar. El campo está. Lo que es que abrirnos a distintas posibilidades. Abrir esa mente así para es, las diferentes opciones que sí las hay. Hasta aquí en el así llano es, hay opciones que uno cree que no hay. así es, así es. Cuéntame, ¿estuviste también en Proforca, en Transesa? Pero no, no Proforca, Proforca CBG, CBG Proforca. Esta es porque CBG es productos forestales. Esta es Ajá, proyecto forestal. Esta fue la consultora ambiental que constituimos y nosotros, si se quiere, bueno, fuimos pioneros de la restauración ecológica acá en el occidente del país, ¿no? ya. Empresas como Carbones del Guasare y Carbones de la Guajira, ¿no? Allí iniciamos que hay bosques de más de 40 años, un poco más de 40 años, o por ahí, como de 40 años, que se confunden con ser bosques naturales, ¿no? Y son esos bosques culturales que se iniciaron en esa época, ¿no? Ya, Quizás fue de las pocas experiencias, porque siempre acá se aprovechó y había cuando se iniciaron los manejos de las reservas forestales en el país, pues hubo mucha introducción de especies nuevas, ¿no? Por ejemplo, tequila y melina, todo el mundo quería como que, porque eran como que más fáciles del mantenimiento, sobre todo sí. eh, no había mucha reposición de ellas porque se adaptaban muy Adaptaban bien, bien. ¿no? A nuestras condiciones ecológicas. Y entonces, bueno, y después inició lo que era la leucaena, el nin, todo esto. Nosotros preferimos de que fueran especies del bosque nativo, ¿no? Y que así debería ser. Más bien el ministerio fue el que después dijo que podían plantar de 5 a 10% de las especies introducidas, exóticas, y bueno, cuando eso estaba el NIN, estaba en su pleno apogeo y la leucaena y se aprovechó. Pero hay bosques nativos allí que incluso especies como carreto, que es endémico del Piemonte de la Sierra Colombo venezolana, y bueno, especies que tienen tendencia a desaparecer del bosque natural como caoba, cedro, el apamate, ¿cómo es? Mm, que tienen gran valor comercial y entonces pues son las que prefieren los madereros y los industriales de Aserradero, madera, para los ¿no? aserraderos, sí, para la Sí. industria maderera. Sí, yo entiendo, pero bueno, vendrán tiempos que todo se vaya a renovar y a cambiar. Estamos en constante cambios y tengo fe en eso. Cuéntame, en Maracaibo, ¿en qué veo que tu gran carrera, tu época de ejercicio y sigues todavía en el Zulia? Sí, bueno, yo prácticamente desde que me gradué en la facultad o en la Escuela de Ingeniería Forestal, me vine a Ciudad Ojeda primero. Allí Ujú. trabajé en una empresa en control de calidad con ensayos no destructivos. Entre tantos era la radioactividad y el tinte penetrante y el ultrasonido.
pero Ya, eso era más de un ingeniero metalúrgico, ¿no? Sin embargo, como yo vivía al frente y me lo pasaba con el gerente, él me dio muchos conocimientos. Luego se hicieron unos cursos y fui de los pocos que aprobé, y entonces me dijo que trabajara. Sí, trabajé allí 8 meses, pero fuerte, un trabajo muy fuerte y adquirí mucha radiación. Eso la salud. sí, la salud primero y me salí. Fue cuando me vine a Maracaibo. Ah, ¿A bueno, Maracay o Maracaibo? no, Maracaibo, la ciudad de Maracaibo. Y bueno, vamos a probar allí, a ver qué ocurre. Y bueno, allí, pues, en el Zulia tengo un poco más de 40 años, ¿no? Y lo Quizás, que tengo yo por aquí. sí, sí. Bueno, es cuestiones de la vida de uno y me acostumbré allí, ¿no? Claro, He tenido dos, digamos, dos consultoras ambientales, una esta que en los inicios del 2000 pues tuvimos que cerrarla porque se le cerraron las oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces claro. se constituyó otra con mi hijo mayor y sí tuvimos algunas experiencias muy bonitas, pero también se cerró la oportunidad fue cuando se abrió la posibilidad de que trabajara con la actividad privada, ¿no? Que bueno, fue algo crítico porque la parte minera e industrial, ¿no? Con una Sí, cementera privada, que es la única que hay en el país, y pues allí tengo ya unos 13 años. sí, sí. Es que Soy, yo digo siempre, se cierra algo para que vayas a para algo que se mejor. Te abra algo, tocaba sí, estar para que se allí. abra otro, pues, sí, Sí, siempre aunque se cierra para nuevas oportunidades. así es, sí. Yo estrené esa gerencia acá en esa cementera, que se abrió la gerencia de lo que es la gerencia de ambiente, seguridad y salud, ¿no? Lo Claro, que qué importante en es algunas le eso. llaman CHA, ¿no? Y en otras llaman CIAO, en fin, otras le dicen gerencia de sustentabilidad. Constituida por dos departamentos, calidad ambiental y seguridad y salud. Entonces, bueno, allí esa cementera está certificada o estuvo certificada con ISO 14001 e ISO 9001, ¿no? Sistema de gestión de ambiente y sistema de gestión de la calidad. Y he aprendido mucho y bueno, eso me complace también. Claro, viste que te tocaba eso, ¿ves? Para Esa parte, enriquecerte sí, y seguir eso es dando. cierto, eso es cierto, así Sí, es. sí, 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 todo viene siempre para bien si lo miramos así, ¿sí? Dejar sí. el pasado para poder abrirnos las nuevas y todo el conocimiento que tienes y poder apoyar a los nuevos profesionales que se animen o les toque incursionar también como lo has hecho tú. Lo importante es eso, tener la mente abierta, que el campo es grande Bueno, y se aprende. por eso, Luisa, se ha escrito algunos libros relacionados con mi experiencia, dando a conocer ese conocimiento que he tenido, que Dios le ha permitido a uno y por qué no compartirlo, ¿no? Claro, claro, no llevarnos, todo lo Sí. dejamos aquí. Sin, Cuéntame un sin poco ego- de sin esa parte egoísta, tuya. sin egoísta alguna, como somos todos los venezolanos, ¿no? Claro, damos, siempre somos abiertos a dar y a compartir. Así Sumamos es. siempre. Cuéntame un poco esa parte tuya ahorita de escribir. Has escrito en periódicos, como Panorama y para otras revistas. Cuéntanos un poquito de ese pedacito tuyo de tu vida que has dejado no solamente en el campo de la experiencia profesional, sino en la literatura, que alguien que lea dentro de un tiempito, cónchale, un ingeniero forestal escribiendo. Fíjate que también está Sí. ese campo. Bueno, a mí me ha encantado siempre escribir. Por ejemplo, el primer libro fue un resultado de un gran profesor que tuve. Bueno, muy querido, quizás uno de los profesores más queridos en la facultad, el profesor Aníbal Luna Lugo, que Ajá, aparte él también dedicó su trabajo de grado a Lagunillas. sí, Sí, él quería establecer una industria cisalera, de sisal, y yo me desde el acuerdo. cultivo y excelente, tuvo unos resultados extraordinarios. Yo creo que es de las pocas
trabajos de grado que se llevan, se ejecutan, ¿no? Que se llevan a feliz término y bueno, es muy satisfactorio. Lamentable, pues los gobiernos cambian y cambian también intereses y desapareció. Es lamentable. Pero Es así como todo. quedaron los vestigios, ¿no? Ahí Entonces, está, para cuando se él quiera. cuando me dio una asignatura, cartografía nacional, me regaló una hojita que era, yo lo leí y era el esquema de los valores y beneficios que producen los bosques tropicales, ¿no? Era un esquema que presentaba la FAO y una, él me habló algo que había sido una conferencia, una charla conferencia que él tuvo en Costa Rica. Entonces, que bueno, que rellenara esa parte, ¿no? Y me dio mi golpecito y eso me emocionó. Bueno, y desde allí yo inicié, háganme el favor, estoy hablando de los años 80 y tantico, 81, y empecé a rellenar esa parte, ¿no? Hasta que, bueno, se constituyó en lo que hoy es el potencial productivo de los bosques tropicales, Fíjate, que fue nada más y nada mi primer menos. libro, ¿no? Después de casi 40 años o más, Claro. mucho más, después de, sí, de 40 y tantos años. Pero, y el segundo libro sale más o menos también con esa misma, de los dos artículos que escribí, por ejemplo, en la revista Forestal Venezolana número 4, ¿no? Esos dos Sí. artículos. Y sé que tienes un libro que fue publicado en Chile. Ah, no, hay tres en Chile que sí, que hubo cierto contacto y bueno, incluso me escriben para que publique. La cosa es que a uno no le queda mucho tiempo, ¿no? Y a estas edades, Claro. No, caramba. este es el momento de uno está un poquito Sí. más relajadito y escribe. Bueno, porque es que esos temas técnicos no son, y les hago una invitación a muchos colegas que yo sé que escriben muy bien y tienen amplios conocimientos, ¿no? Por ejemplo, uno Mar Carrero, un Julio Centeno y otros cuantos, el mismo Denis, ¿no? Que escribe muy bien y tienen bastantes artículos. Les invito a que escriban porque es emocionante digamos, esa experiencia, Es ¿no? un legado que uno deja. Y casi esos temas técnicos no son muy, primero no son tan atractivos, pero bueno, de alguna manera uno da a conocer ciertos conocimientos que sirven, ¿no? Para el estudiante o incluso hasta para, ¿por qué no culminar un trabajo de grado? O en fin, Claro. Siempre sirve para algo. sí, Siempre. así es, Siempre. No sabemos en qué momento le pueda ser útil, como tú dices, de repente a algún colega o alguien que quiera continuar con eso. así es, ¿Sí? sí. Dejar ya la posibilidad. También publicaste en varias revistas, hiciste también publicaciones o documentos, ¿no? Técnicos, legales, como plan de supervisión Ah, ambiental. bueno, eso ha sido, esas partes ha sido sobre todo en la cementera, que aun cuando, digamos, estaba certificado con la ISO 14001, el sistema de gestión ambiental, Sí, pues ellos por supuesto tienen unos modelos estandarizados que desarrollan lo que es el soporte técnico para que se ejecute o se lleve a cabo ese sistema de gestión ambiental. Pero resulta que yo veo ciertas fallas. Ellos hablan, por ejemplo, de que se debe promover lo que es la educación ambiental, pero no lo dicen con qué mecanismo, ¿no? O no lo claro, mencionan. Entonces, bueno, el artículo 107 de la Constitución Nacional vigente habla de lo que es la educación ambiental informal y la establece como obligatoria, lo que quiere decir que todas las empresas deberían promoverla. sí, Entonces, una manera es de hacer o elaborar el programa de, por ejemplo, educación ambiental, ¿no? claro. Bueno, eso, También ellos hablan de lo que es las evaluaciones ambientales y el cumplimiento de una serie de compromisos, entre otros tantos los legales, porque ellos hablan de requisitos legales, ¿no? Y otros requisitos. Pero también, por ejemplo, el plan de supervisión ambiental, que
la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 93 lo establece, ¿no? Como un instrumento administrativo de control posterior. Por supuesto, tiene que ya iniciarse el proyecto, aunque sea la preconstrucción, para iniciar allí el control, Claro, pero que en el documento estandarizado de ese sistema de gestión que ya está certificado, pues no aparece, aunque ellos hablan de evaluaciones ambientales y hablan de estudios de impacto ambiental, y el plan de supervisión, si se quiere, forma parte o es componente de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Pero claro, que no te dicen cómo hacer que se cumplan lo que dispone el organismo competente, los requisitos legales u otros requisitos, en fin, no te dicen cómo y hacerle seguimiento, por ejemplo, al programa o monitoreo de monitoreo ambiental o a otras actividades que desarrolla un supervisor ambiental dentro de una empresa. claro. Bueno, Entonces, hay que elaborar el estudio, digamos, el plan de supervisión ambiental en base a lo que dice el decreto 1257, ¿no? claro. Artículo 28, creo, al 32, que establecen pautas a seguir para elaborarlo. Entonces, si se elabora, pues se facilita quizás más o mejor, de una manera mejor, lo que es la supervisión en las empresas, ¿no? Y Claro. bueno, así hay una serie, la parte del plan de restauración ecológica, tampoco eso se establece, aun cuando en la minería, por ejemplo, el decreto 12 1222 que Ya, hace referencia a los movimientos de tierra y conservación ambiental. El artículo 37 y más no recuerdo, habla de que usted hizo, digamos, la afectación, pero que tiene que hacer la restauración y te claro. marca las pautas para hacerlo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que allí, en este caso en la cementera, pues tenía algunas fallas y de algún modo, pues uno ha contribuido, ¿no? Eso es lo importante. Que esto también lo puede hacer un ingeniero forestal en el libre ejercicio de su profesión, ¿no? Claro, Elaborar todos estos documentos que son necesarios para, por ejemplo, para el trámite de ciertas permisiones ante organismos competentes, ¿no? claro, claro, claro. Incluso todas las empresas que generan desechos peligrosos, que hablábamos ahora en el interín, requieren inscribirse, ¿verdad?, en El el registro de RASDA, actividades capaces de degradar el ambiente o como generador, mientras que quienes hacen actividades de manejadores, ¿no? O quienes hacen el papel de manejador en ciertas actividades, pues tienen que inscribirse también, ¿no? Aparte. Entonces, bueno, digamos, las grandes actividades que tiene un ingeniero forestal en la actividad privada. claro, claro. Lo bonito es eso, Carlos, que de tu experiencia puedas comunicar, transmitir, y como todo tiene su falla o sus vacíos, digámoslos así. Algo Entonces, así, la algo así. importancia, fíjate, de tu experiencia, es decir, mira, yo sugiero que se continúe, que se siga profundizando, y eso los toca a los ingenieros forestales, o sea, que hay un campo, retomar esas leyes, esos proyectos que quedaron por allí para ir puliéndolos y actualizándolos, como todos estamos en constante cambio. Aquí, por lo menos con el RASDA, muchas arroceras se inscribieron. Tuve la Ujú. oportunidad de hacer ese trabajo. Entonces, sí lo hay. Lo importante es eso. Cada profesional desde su espacio, tú ves un punto de vista, el otro ve otro, y todo suma. Todas estas experiencias suman para generar esos cambios, ¿sí? Y estar Así al es. día, porque el mundo constantemente está cambiando. Lo que estudias hoy, ya dentro de una semana, ya no es otra cosa. Entonces, estar en esa constante adaptación al cambio. ¿Sí? Y yo creo que es una de las grandes cosas desde tu experiencia que les puedas dejar a los nuevos profesionales. Qué les dejarías? Eh, quiero nombrar que recibiste un galardón, ¿sí? En el canto de mi sierra, ¿no? Pues sí, sí, eso me satisfizo ampliamente. Claro, Sí, eso emociona bastante, emociona mucho. Eh, bueno, tanto es así que hasta lágrimas le saca a uno de la emoción, ¿no?
Claro, porque Y es como un reconocimiento a toda una trayectoria. pues sí, sí, yo acá digamos, por donde he pasado, pues uno trata de dejar huellas, ¿no? Esas huellas positivas. Claro, Y de algún modo, pues ha habido acá en Villa del Rosario, o digamos en lo que es la subregión Perijá, pues ciertas acciones o actividades que se han desarrollado y bueno, ese reconocimiento pues lo llena uno mucho. Nosotros promovimos acá crear unos, con esa cementera, por ejemplo, crear los Amigos de la Sierra, ¿no? Que existe perdón, cuando yo inicié con la inquietud, aparecieron ellos, ¿no? Los Amigos de la Sierra, y también Cantos a mi Sierra, por ejemplo. Pero las propuestas de crear ecoescuelas, de crear huertos ecológicos escolares, que después hace como que la fundamentación técnica para crear otro libro o para escribir otro libro que fue las prácticas agroecológicas. Bueno, entonces eso pues de alguna manera lo reconocieron y me dieron esa gran dicha, ¿no? sí, bueno, eso es lo bonito y lo que nos motiva a continuar. A veces tuviste el honor de que te lo reconocieran, a muchos colegas ni lo reconocen, Pues así pero es, ponen su granito de arena y uno se lleva esa satisfacción, ¿sí? así es, Y así es. bueno, fíjate, hasta los profesionales, la gente quiere, Carlos, la gente quiere cuidar su ambiente, la gente sabe el valor del ambiente hoy en día. No hay las herramientas o no a veces no hay a quien acudir. ¿Y qué es lo importante de estas fundaciones, de trabajar, ese trabajo ad honorem que hace uno en estas fundaciones, en esta ONG, para ir, seguir creando conciencia? Porque es un gran trabajo del ingeniero forestal de crear esa conciencia, ese amor a nuestra tierra, a nuestros valores, a lo hermoso que es este país y a esta profesión. Cuéntame entonces, Carlos, para ir cerrando esta entrevista maravillosa. Bueno, me pasé 40 años tuyos, desde Lagunillas hasta el Zulia, me ha recordado toda mi juventud y adolescencia. ¿Qué les dirías a estos nuevos profesionales que los motive a estos nuevos estudiantes a estudiar ingeniería, valga la redundancia, estudiar ingeniería forestal? Bueno, la ingeniería, me parece, hay quienes decimos que si pasamos al otro plano, volvemos a nacer y seguimos siendo ingenieros forestales, ¿no? Lo Estudiamos, certifico, sí, ratifico esa parte, ¿no? ratifico. Realmente ingeniería forestal, yo veo que es una carrera muy completa, ¿no? Y, y muy cónsono con eso, esa inquietud que yo traigo desde muy joven, ¿no? Que es todo lo relacionado con el ambiente, ¿no? Y que siempre estar pendiente que no sea deteriorado, dañado, alterado, en fin, ¿no? Degradado, y que más bien pues busquemos acciones para que mejore, ¿no? Así Que es. por cierto, en esa onda obtuvimos un premio regional de conservación ambiental, ¿no? Eso hace mucho, Ajá. 2017, ¿no? Con un programa que se llama Programa de Mejoramiento y Conservación de la Biodiversidad. Este, Ay, para eso, pero no es solo por el programa, sino que lo que creamos. Eh, la cementera está en su yacimiento minero y la planta industrial está en una hacienda. Y en esa hacienda prácticamente están todos los minerales, ¿no? Los, min- ya. los que utiliza para fabricar cemento, Excelente. excepto la terita que se compra, aunque nosotros a veces compramos solamente el hierro y con la arcilla mezclamos y hacemos la laterita. Pero ok, nosotros hay un decreto que es el 3022, si más no recuerdo, que obliga a que las unidades prediales que
están explotando recursos forestales, tienen que dejar ciertas áreas, ¿no? El 10, el 15 y el Por 20%, ciento. dependiendo Sí, señor. Así es. digamos, su extensión. Nosotros nos tocaba dejar el 15 y dejamos nada más y nada menos casi el 40%. Qué bueno. Eso, el hecho de dejar el área de reserva medio silvestre para, ¿no? Quizás casi 3 veces, pues eso fue lo que nos dio el premio, porque estábamos dándole garantía de que sí estamos en la línea de conservar y mejorar, o en este caso mejorar y conservar la biodiversidad, Claro, porque por eso es la importancia desde tu había, mirada, así es. desde la Entonces, mirada bueno, del ingeniero, de la conservación. sí, bueno, eso es lo que me ha satisfecho mucho, estas cosas que estoy haciendo, ¿no? ¿Ves? Algunos me han dicho, pero ¿qué haces tú en una cementera? ¿Qué haces tú por allá? Bueno, pues así, ¿cómo es? Previendo de que hagan las cosas debidamente, ¿no? Así Los es, que se efectos, cuide pues, el ambiente. que se Para cuide eso estás allí. Sí, así como hicimos, por ejemplo, allá en Cementos, en Carbones El Guasare, que aun cuando no éramos nómina directa, pero que contribuimos. Bueno, aquí estamos contribuyendo y ese es el gran mensaje que le doy a los nuevos colegas o a los colegas recientes o a los que vienen, a las venideras generaciones de colegas, que realmente estemos dispuestos a hacer las cosas debidamente, en el marco de la ley, con ética, con moral, Así y es. que tengamos siempre presente que existe una serie de componentes, ¿verdad?, del patrimonio forestal que debemos conservar, los bosques, tanto naturales como culturales, las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que hacer sencillamente acciones que permitan que esto se logre. ¿Tú te fuiste por Y qué es- mención, Carlos? bosque, Ah, bosque, bosques. sí, bosque Claro. y conservación. Con razón estás con tus bosques, con tu conservación. Así es. Sí. Sí. Eso es lo bonito. Sumar, Carlos, y saber que tenemos que cuidar nuestra casa, no hay otra. Y Venezuela es un país muy rico en bosques naturales, en todo. Y como digo yo, lo que siembres, aquí cae una semilla, lo que sea, y eso crece. Entonces es crear esa conciencia y para que vean que haces tú en una cementera. O sea, no se lo imagina que un ingeniero esté allí, un ingeniero forestal. O sea, que el campo es. Y si no, Ojalá. inventamos un departamento de... No, Luisa, ahora yo considero que en todas las empresas tiene que estar un ingeniero forestal allí, en Claro, esa toda parte, la que tenga que ver como relacionada con el coordinador, ambiente. como director, como gerente, pero de la parte ambiental. Hasta Eh, hasta en la construcción, en cualquier todas, proyecto, en ¿cuál es? todas tiene que estar un ingeniero forestal, que es Claro el que que sí. realmente sabe de estos menesteres, de cómo restaurar, ¿no? Así es, así es. Bueno, El me que sabe de ello. encanta que haber conversado contigo. De verdad que fue para mí una experiencia muy bonita. Me recordaste muchas cosas, Carlos. Y bueno, somos de la misma promoción. Uno siente como que más, más cercanía. Y bueno, agradezco entre tu tiempo. Sé que has estado muy ocupado. Y bueno, gracias nuevamente y en nombre también de este foro chat y de todos los colegas que próximamente te van a escuchar y por regalarnos este tiempo, esta experiencia y todos esos tips que le dejamos, esas invitaciones que le hacemos a los nuevos colegas y animamos a que sigan estudiando o que se sumen a estudiar ingeniería forestal. Luisa, muy agradecido. Para mí fue un lujo haber participado en este foro chat y haber estado un rato contigo. Claro, Y, y mira, pues fui muy cuidadoso al inicio, pero se me pasó. Y, y espero que a todos los colegas pues les haya gustado, claro y que sí, claro se que sí. sientan muy bien pues con digamos, esta conversación que tuvimos. Es que Para mí uno fue da muy desde lo amena, que uno es, Carlos. para mí fue muy amena, Luisa. A mí también, uno da siempre desde lo que uno es y eso es lo que llega. Sí, somos simplemente profesionales que estamos dando desde nuestro ejemplo, desde nuestra experiencia. ¿Sí? Y eso es lo importante, desde la experiencia. Eso no se estudió en ningún libro, sino de la experiencia que nos ha ido formando como personas y como profesionales. Y ese es el legado que uno deja. Gracias, Carlos, entonces nuevamente. Y bueno,
Gracias. Empecemos por Maracaibo. Gracias, pues. Gracias. Ok, saludos. Felicidades. Igualmente para todos.